Hola, bienvenidos. Que lo sepan, este programa es de ustedes y de nosotros. De los que quieren escuchar y ver, opinar y reflexionar. Queremos que se informen, se emocionen, se molesten, aplaudan, da igual. Pero sientan. Porque aquí se respira libertad y no somos infalibles. Es un encuentro con el periodismo independiente, que anhela el bien común, que no se casa con Chana ni Juana. Perseguimos la verdad y buscamos pautas, sí, porque también comemos y no nos condiciona. Criticamos al poder más allá de la ideología, porque no hacemos publicidad ni propaganda, salvo publientrevistas. Aquí la ética no se negocia, se habla fuerte y claro. Y recuerden, a esta hora, la del Mono López, hay muchos programas en el dial, pero como este, para bien o para mal, ninguno. Prepárese. El programa de hoy presenta entrevistas que hicieron noticia esta semana. Declaraciones, análisis de los temas más actuales, aquellos incluso que siguen en desarrollo. Material necesario para comprender lo que ocurre en el país y el mundo. Bienvenidos. Bueno, estamos listos. Entonces, que pase nuestro primer invitado. Se trata de Fausto Ortiz, ex ministro de Economía y Finanzas, para hablar sobre la situación de Ecuador. Básicamente le pusimos que Ecuador está en una suerte de estancamiento económico, ¿no? Porque estamos, pues, con unos gastos absolutamente comprometidos y los egresos, al menos en la proforma presupuestaria, aparecen como inciertos, es decir, depende de muchos elementos para finalmente obtener unos ingresos. De manera que en ese contexto la situación muy complicada, ¿no? Dice esta información que el 80% del gasto se encuentra atado y sin margen de acción. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, es normal, Fausto, no siempre es así. Ya tú lo decías en un artículo, eso obedece a una norma de la Constitución y por lo tanto la Asamblea no puede simplemente hacer prácticamente nada, ¿no? Bienvenido, empecemos por ahí. ¿Cómo estás, Andrés? Buenos días, saludos cordiales aquí a la audiencia. Hace años, en la Constitución del 2008, por esas épocas, llamaba mucho la atención lo que se llamaban las preasignaciones, que eran mucho más fuertes que lo que es ahora, y se cortaron algunas preasignaciones. Sin embargo, ha pasado el tiempo y las preasignaciones están regresando a ser de un tamaño bastante importante. Entonces uno dice, por ejemplo, mira la proforma del 2025 y en las preasignaciones hacen este ejercicio. Hay 18 mil millones de dólares entre ingresos por impuestos y por petróleo. Ya. Y de los 18 mil millones de estos ingresos, hay 6 mil millones que son preasignaciones ya determinadas, ¿no? Que tienen que ir 2.600 millones de dólares para salud y educación, porque la Constitución y las leyes dicen que cada año hay que darle medio punto de Producto Interno Bruto a estos sectores. Eso dice, no lo hacen, pero eso dice la Constitución. Ya. Luego tienes por ahí también otros 1.200 millones de dólares que tienen que ver con las universidades. Alguna ley les dice directamente cuál es. Por ahí también tienen que darle el 21% de los impuestos o ingresos corrientes y el 10% de los ingresos no permanentes a los municipios, y esos son otros 3 mil millones. Entonces uno va sumando y llega a esos 6 mil millones de preasignación que no tengo que hacer nada con finanzas, sino que va directamente a esos destinos ya predeterminados. Y ahí uno puede inclusive decir adicionalmente que de los 40 mil millones presupuestados, 6 mil millones es para pagar amortización. Eso también es un dato ya muy duro, que no puedo decir, no, este año quiero pagar 500 o quiero pagar 1000, no, ya está determinado, Ya. porque la deuda tiene una tabla y esos son 6 mil millones. Luego, una gran, que no es preasignación, pero es una gran verdad, hay que darle 10 mil millones de dólares a sueldos, ¿verdad? Oh, O sea, eso toca hacerlo. claro. 4 mil millones de dólares a intereses de deuda. Entonces, son cosas muy rígidas Claro que es. que le quita flexibilidad y manejo al Ministerio de Finanzas. Y Ujú. ahí quizás uno dice también hay como 7.900 millones de dólares en subsidios, ya que es plata que debería entrar al gobierno en el caso del combustible y que el gobierno decide dar subsidio a un segmento de la población en donde mayoritariamente no lo necesita. Entonces ahí va sumando y Primicias ha hecho su ejercicio y te dice 80%. Oye, permíteme, hay un paréntesis, porque
empezar este programa hacía el comentario sobre lo que ha decidido la Asociación de Municipalidades del Ecuador de demandar ante la Corte al propio gobierno por la deuda, por el incumplimiento a propósito de las transferencias. Hablan de más de 600 millones de dólares. Por ejemplo, ese valor, ¿de dónde sale? Debería salir de los impuestos. La Constitución te dice por lo menos el 10% de los ingresos permanentes, y la ley generosa le dijo el 21%. Y decía también por lo menos el 5% de los ingresos petroleros, los llaman ingresos no permanentes, y otra vez la ley generosa les puso el 10%. Entonces, acá hay problema y la municipalidad está poniendo el dedo en la llaga. Usualmente eso duele, pero y ojalá que no salga muy golpeado, porque la ley te dice que ese gasto del gobierno es permanente, ¿verdad? Porque si me vas a dar siempre 21% de los impuestos, que es permanente, el gasto se vuelve permanente. Pero para no complicarse la vida, creo que yo he reñido con el espíritu de la ley, el Ministerio de Finanzas dice, como esa plata va para gasto capital, entonces la doy con deuda. Pero yo creo que es equivocado, porque ese es un gasto permanente que debería salir del ingreso permanente. Y ahí sí se complicó todo. Apaguemos la luz porque no hay plata para cumplir de esa manera. Pero además parece que se maneja también a conveniencia o la interpretación de la norma, porque la AME dice o se refiere al artículo 200 del Código Orgánico de Organización Territorial, el COTAT, que establece transferencias directas, automáticas, oportunas y eficaces. Es decir, no tiene que haber ninguna discriminación o de subjetividad. Es decir, una transferencia automática. ¿Por qué no se cumple? Sí, eso está así, se intentó ubicarlo de esa manera para no tener este sufrimiento con los municipios. Yo te cuento mi anécdota, en el 2005 yo era tesorero de la Nación y todos los días me llevaban 20 alcaldes al ministerio. Y entonces, ¿por qué me traes tanto alcalde? Es que como usted es el que paga las transferencias, quiere conocerlo. Entonces lo que hicimos es, a todo el mundo se le paga puntualmente este día y se acabó. Y nunca más me visitó ni un alcalde en esa época. O sea que no era por tu simpatía, no era por eso. No necesariamente, la verdad que no. Querían poder decir, acá decir, oiga, dame mi plata. Inclusive en el mes de agosto, aparentemente no se registró el pago a los municipios. Entonces, estás acumulando algo de atraso. Quizás no tan alto el atraso como hace un año, pero igual eso no les da tranquilidad a los municipios, que igual dicen, no, yo quiero mi plata porque la ley, como tú lo señalas, dice muy rápido, muy ágil y directo, casi que ni la toca el Ministerio de Finanzas, pero lamentablemente la toca, porque debería tomar de los ingresos que al año son 17.000 millones, de ahí debería apartar 2.000 millones para los municipios, pero eso no lo hace, porque si apartara 2.000 millones de los 17.000 millones que son impuestos, te quedarían 15, y tienes que quitar 5 para pagar, tienes que quitar 10 para pagar nómina, le quedarían 5, tienes que quitar 4 para pagar impuestos y se acabó la plata. No habría ni siquiera para el bono de desarrollo humano y tampoco para el 40% de la seguridad social, que también es un gasto bastante permanente, porque está en la ley, hay que darle siempre el 40% y también se lo tienes que dar de los ingresos permanentes. Entonces ahí hay un conflicto y es la parte dura aparte de la rigidez y aparte de lo preasignado, la insostenibilidad de la presupuestación en Ecuador. Retomemos entonces lo del tema del presupuesto concretamente. Otro rubro importante es el servicio de la deuda, que incluye pago de intereses y amortizaciones. Eso también está allí y cada vez se complican, creo que un poco más. No sé cuál es tu explicación. Claro, el servicio de la deuda es la sumatoria del capital, que son 6.000 millones de dólares más o menos, y los intereses, que son 4.000 millones más o menos. Entonces, los intereses afectan al déficit fiscal, el capital afecta al financiamiento, porque te crea una necesidad de financiamiento. El capital de la deuda se puede pagar con nueva deuda. Le pido prestado al Fondo Monetario 1.000 millones de dólares, esto está pasando este año, para pagarle 1.000 millones al Fondo Monetario. No pasa nada, entran 1.000, salen 1.000, la deuda no se mueve. Lo que hace que la deuda se incremente es el déficit fiscal. La existencia de déficit fiscal es que esa deuda no puedo pagarla
esos intereses no los puedo pagar con deuda, tengo que pagarlos con impuestos. Y al no tener impuestos, eso crea el hueco que se llama déficit fiscal, que al final se termina financiando con endeudamiento. Entonces, ese panorama no va a cambiar. No, no, Eso es. de hecho el presupuesto se aprobó de cara a este año, ya entró en vigencia seguramente en estos días, y será de septiembre a diciembre, o de octubre a diciembre, el último trimestre. Y hay cosas, por ejemplo, que en el presupuesto sabemos que son irreales. Por ejemplo, la plata para salud y educación, son unos casi 4.000 millones, Claro. que son 1.200 de este año de este gobierno y casi 2.500 millones de los años anteriores que los otros gobiernos no la cumplieron. Y para que no se vea que el déficit fiscal en realidad debería ser 10.000 millones de dólares, que sería la sumatoria del déficit actual, 5.600, más casi 4.000 millones de esos valores que no han pagado en el pasado, que están escritos en la Constitución que hay que pagarlos. Entonces, para que no se vea así, entonces dice, pongámosle ingresos, aunque no se cumplan, pero al menos en el papel que Claro. aguanta todo, va ingreso 4.000 millones, gasto 4.000 millones, se netea y el déficit fiscal queda en 5.600 porque sabemos que no se va a pagar esa plata para salud y educación y son sectores que necesitan la plata y hay ahí atrás todo un impacto social que defender. Frente a este panorama, al gobierno le corresponde buscar fuentes de endeudamiento, en fin, externos, internos. ¿Qué alternativa tiene? Sí, el gobierno hasta el mes de agosto, el principal financiamiento que ha obtenido es deuda interna. Son más de 5.000 millones de dólares de deuda interna. Buena parte de esa deuda interna con la seguridad social para poder pagar el resto de amortizaciones, ¿no? Algo de deuda interna, algo de un pasivo con el Seguro Social, algo multilaterales, seguramente un poquito de China. Y entonces, y el resto del año lo que te va a hacer falta es alguna otra fuente de financiamiento que no es tan fácil a nivel de multilaterales porque están ya bastante bien cubiertas y te van a dar plata para que les pagues a ellos mismos. Entonces, lo que hay que trabajar de cara al 2026 es en lo que tiene que ver con bajar aún más el riesgo país. Ojalá ese riesgo país pueda llegar a 400 puntos en el primer semestre del próximo año para poder ir a buscar plata a niveles del 8% a nivel internacional, que sigue siendo alto, pero podría ser tolerable para el caso ecuatoriano. Tengo aquí también un reporte periodístico en este sentido que habla sobre la proforma y habla de que también otro problema de la proforma es la sobreestimación de los ingresos fiscales, ¿no? El gobierno proyecta una recaudación de 27.400 millones, que representa 5.000 millones más frente al año anterior. La pregunta, ¿eso es real? A ver, el año pasado, o sea, aquí también está claro, ¿no? Una cosa es lo que recauda el SRI y otra cosa es lo que le llega al Ministerio de Finanzas, que es los ingresos del presupuesto. Son dos cosas ¿Y distintas, ¿no? Ya. La diferencia está en que el SRI recauda y de pronto tiene que entregarle a, qué sé yo, hay que devolverle el IVA a los de tercera edad, hay que devolverle el IVA a otras instituciones. Entonces, eso de ahí se va quedando en el SRI Comprendo. y le llega el neto a finanzas, ¿no? Y entonces, en el tema estos ingresos inflados, si son impuestos, pareciera que está un poco alto. Sin embargo, cuando yo te decía hace un rato que el presupuesto del Estado considera 18.000 millones entre impuestos y petróleo, ahí es lo que está diciendo es algo así como 16.000 millones de impuestos y 2.000 millones de petróleo. Eso es lo que más o menos uno espera. De ahí el otro pudieran ser otros ingresos, y ahí yo decía hace un rato, hay 4.000 millones de dólares que están inflados en ingresos que sabemos que no van a ocurrir, pero sabemos también que no han de poder gastar, porque no hay plata, esos casi 4.000 millones para salud y educación. Es decir, ahí hay una suerte de compensación. Pero, a ver, y lo que no entiendo es cómo se administra, porque en el artículo que tú has publicado sobre este particular, das un ejemplo simple a propósito de los ingresos y egresos de cualquier familia. Y entonces, si se gasta más y ya no tienes incluso de dónde sacar, es decir, no podemos quedar en un estancamiento económico.
Claro, y mira que después de la pandemia, la economía en el 2021 rebotó más allá de lo que cayó la pandemia. La pandemia cayó la economía 9,50 y el 21 la economía subió algo un poquito más de 10. De ahí se le puso difícil a la economía sostener el ritmo de crecimiento y empezó a crecer cada vez más lentamente, y el año pasado fue la parte más baja de la economía, en donde cayó 2%. Este año hubo rebote y hay una mejor actividad económica que la que esperábamos, y la economía crecerá cerca del 4%. Pero este 4%, cuando lo junto con el 2% negativo del año pasado, me da ahí un 2%, que para 2 años es que la economía en promedio creció 1%, para hacerla fácil. Entonces la economía no le alcanza ese ritmo de crecimiento porque la población crece más de 1,5%. Y entonces uno diría, oiga, apuéstele a que el otro año podemos tener crecimiento. Apuéstele también a que ese crecimiento puede traer acumulado más recaudación tributaria por la actividad económica. Porque si te desesperas y le pones impuestos en el año 2026, entonces el ritmo de crecimiento que la economía está teniendo hoy día se puede frenar, y entonces eso nos va a complicar en la sostenibilidad. Ha sido difícil crecer. Del 2001 al 2006, la economía en promedio crecía por ahí 4,5%. De 2007 a 2016, la economía crecía por ahí 3,5%. Del 17 a antes del Lazo, digamos al 21, la economía crecía 3%. Y los últimos 2 años, con el presidente combinado entre Lazo y Noboa, entonces creció menos del 1,8%. Viene creciendo cada vez más lentamente. Nos cuesta como país mejorar el crecimiento. Tanto así que si tú miras las cifras de empleo, estas cifras de empleo que hoy día todo el mundo la quiere sacar como gran cosa, que es bueno, porque han subido más de 200,000 empleos frente al año anterior. A julio estamos en 3,250,000 empleados, para ser un número redondo. Es mucho mejor que el prepandemia, que era 3,187,000. Pero es el mismo valor, y quizás menor, que lo que teníamos en el 2013. Entonces, de alguna forma, eso te evidencia que estamos estancados, que nos cuesta crecer. Y poner impuestos no es una solución. Lamentablemente, eliminar subsidios sirve porque le estás quitando el beneficio al que no lo necesita. Y en el caso del diésel, focalizar. Esa es la tarea que le toca al gobierno aquí en adelante. Pero en el caso del 15% al IVA, por ejemplo, se menciona que ha sido interesante en términos de recaudación, pero que tampoco ha quedado claro que se ha invertido en lo que se dijo que sería, que es la seguridad. Entonces ahí viene también el problema de la poca información para uno sentirse tranquilo. Bueno, no pudimos ponerlo en seguridad, pero fíjense, está acá, me explico. Entonces tú dices, bueno, estamos contribuyendo como país. Sí, Andrés, pero si tienes un hueco como el actual, que dice el presupuesto de Estado, 5.600 millones de dólares de déficit. El hecho que aumentes 3 puntos el IVA no te da plata fresca, te permite es cubrir ese déficit en alguna parte. Es lo que ocurrió el año pasado. Okay. Es lo que está ocurriendo hoy día, porque el año pasado se aprobó en marzo, se cobró en abril y empezó a recaudar finanzas en mayo. Es decir, el año pasado fueron 7 meses por ahí de recaudación, este año han sido 12 meses. Entonces, pero es recaudación que ayuda a tapar el hueco. Okay. Y está bien que ayude. Entonces, alguna parte de ese recurso que tapa hueco también debería destinarse a un fin como el de seguridad, que es crítico para los ecuatorianos. Para concluir brevemente, por favor, te traspaso la pregunta que tú formulas en tu artículo. ¿Hasta cuándo podrá sostenerse esta arquitectura presupuestaria sin reformas de fondo? Sí, mira, yo veía hoy día y también retuiteaba en mis redes sociales, decía, oiga, la Asamblea está revisando el presupuesto del Estado, la ejecución, hasta el mes de junio. Digo, ojalá ahí noten, que es muy claro, de que no están pasando plata y no están cumpliendo lo que la Asamblea les aprueba para salud y educación. Y también noten que están tomando plata de deuda para pagarle a la Seguridad Social y para pagarle a los municipios, y que se den cuenta que estamos en una zona de insostenibilidad en donde el gobierno tiene que trabajar urgentemente para que se nos alargue un poco la situación y haya espacio de crecimiento y que no nos enfrentemos rápidamente a algún problema brusco que tenga que enfrentar algún gobierno. Fausto, muchas gracias por haber estado aquí. Siempre importante las reflexiones técnicas sobre la economía en el país. Fausto Ortiz, exministro de Economía y Finanzas. Buenas tardes. Gracias, Andrés. Salud. A ti.
17:34, vamos a la pausa, ya venimos. (17:35), por favor que pase a estudio principal nuestro siguiente invitado, el periodista Juan Carlos Calderón, director de Plan B, de este portal de investigación, que ha publicado una nota de investigación justamente en Diario Expreso. Y al ver, evidentemente, de inmediato surgen muchas inquietudes por la investigación realizada, que se llama Oro fantasma de Ecuador brilla en vitrinas de India y Emiratos Árabes. Entonces habla sobre una serie de empresas ecuatorianas que no es que tienen una trayectoria tampoco muy, digamos, longeva, ¿no? Que son relativamente novatas, noveles, y sin embargo tienen un éxito increíble que incluso superan a los ingresos de otras empresas. Eso solo es una de las curiosidades que uno, cuando lee el trabajo, de inmediato pues le llama la atención. Juan Carlos, bienvenido. ¿Cómo así surge esta investigación? ¿Cuáles fueron los primeros indicios para tratar de profundizar en esta temática? Bienvenido. Andrés, buenas tardes. Bueno, esta investigación fue publicada en una serie de entregas, cerca de 6 entregas en nuestra revista, en nuestro portal Plan B, entre noviembre del 2024 y enero del 2025. Ya. Lo que hemos hecho con Expreso es reeditar la investigación, volverla a publicar, gracias a la generosidad de Expreso de brindarnos, hospedar, digamos, esta investigación, debido a una reflexión. Esta investigación, junto con la de otros 4 países, ganó el Premio Rey de España de Periodismo de este año. Básicamente se llama Dorada Opacidad y tiene que ver con los mecanismos oscuros, ¿no es cierto?, del tráfico de oro en 5 países de América Latina, incluido Ecuador. En lo que corresponde al Ecuador, salieron 6 entregas, y 5 van a ser publicadas por Expreso y han estado salió la primera parte desde este domingo. Hoy lunes es el tema que tú mencionas sobre cuáles son los compradores de este oro ecuatoriano, supuestamente ecuatoriano, que sale a raudales, ¿no es cierto?, a través de esas empresas de pequeña factura, digamos, de muy pocos, empresas de $400, $800 de capital, y cuyos gerentes, administradores, algunos de ellos, una buena parte, incluso no son de aquí, son hindús, algunos otros son peruanos, otros son ecuatorianos, no tienen ni siquiera escuela primaria, algunos de ellos no han pagado impuestos, apenas un promedio de, digamos, en minería se paga entiendo, el 9.5% del volumen de venta, y aquí ha pagado menos del 1%. No son localizables, digamos, en las direcciones que han dado oficialmente la Superintendencia de Compañías, ni son localizables a través de sus correos electrónicos ni de sus teléfonos. Entonces, de ahí nosotros podríamos llamarlas empresas fantasmas, pero son empresas que existen, que exportaron supuestamente de manera legal desde el aeropuerto de Guayaquil hacia la India y Emiratos Árabes en volúmenes gigantescos, que no se compadecen con la, capacidad de estas empresas. Ahí citamos algunos casos de empresas que en 6 meses, con capitales de $800, han exportado $100 millones en oro, en 6 meses. Entonces, nosotros lo increíble, y citamos el caso de otras 10 empresas que han pasado por que tienen esas mismas características, pero lo increíble es que se les ha pasado este elefante gigantesco, no lo han visto las autoridades. A ver,
Vamos a eso, que no han visto las autoridades me parece absolutamente improbable, ¿no? Yo creería más que hay ahí una red, es decir, la corrupción tiene que permear todo para que permitan hacer todo el proceso que salga de exportación, volúmenes tan altos de oro, ¿no? Y ahí tienen ustedes Soul Metals, Oro Cummings, Roca Dorada, Rock Golden, South Inc., en fin, varios otros, Ekman Minerals, bueno, algunas. Son empresas ecuatorianas legalmente constituidas, porque también lo típico es que dicen, es que la minería es ilegal, pero estas son legales y no tienen claridad sobre los procesos, hacer una trazabilidad de dónde sale hasta dónde llega. El término es correcto, Andrés, es la trazabilidad del oro. Uh-huh. Es decir, ¿de dónde saca este oro a este nivel con esos volúmenes? Increíble. ¿Es oro de minería ilegal, de minería criminal? No se sabe. ¿Es oro de contrabando de Colombia o del Perú? Tampoco se sabe. El hecho es que el Estado ecuatoriano les dio el aval para exportar. Sí, hicieron el papeleo, obtuvieron los certificados de exportación, pasaron por las aduanas, exportaron en lingotes. Sí, pero ahí están los hechos. O sea, es una investigación absolutamente documentada. Toda la documentación la tenemos, y evidentemente con los nombres y todo lo que significa también la situación legal, financiera de esas empresas, porque la información es pública, Andrés, está ahí en las bases públicas, y está ahí. O sea, eso es lo que nos parece increíble, que un equipo de periodistas de Plan B hiciera esta investigación cuando las autoridades debieron haberse percatado. Cuando nosotros la publicamos, digamos que hubo algunas reacciones en el sentido de reconocer que hubo... mañana sale la otra parte, una tercera parte que habla ya de montos de $1.300 millones adicionales de exportación, no solo empresas, sino personas. Y le seguimos la pista a un exportador que era, y eso va a estar interesante para que lo vean mañana, que era Lustrabotas. Ah, caramba. Que exportó $80 millones en oro. Entonces ustedes me dirán, ¿cómo se hace este milagro? No, pues esa es la gran respuesta que tendremos para mañana. Pero incluso nosotros lo localizamos y conversamos con él. Mañana lo leerán. Ni que fuera Luis Novoa Naranjo, ¿no? Que empezó de periodiquero, pero el hombre le tomó toda la vida llegar a exportar, creo que 1.200 millones de dólares. O sea, pero vamos, de un día para otro, medio complicado. Ahora, sí. ¿Ha habido reacciones desde la publicación de este tema, formal me refiero? Es decir, o ¿sería pertinente, crees tú, o ya lo has hecho, no sé, enviar esta información a Fiscalía para que investigue de manera más profunda? Bueno, lo que tenemos es lo que se ha publicado en Plan B y lo que se está reeditando en Expreso. Yeah. Que las autoridades hagan su tarea. No es tarea de los periodistas ir a la Fiscalía, a mi criterio. Ni al Congreso, ni a ninguna otra parte. Eso termina siendo un show, porque al final del día no se resuelve nada. El hecho es que desde febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 7 meses, no ha habido ninguna reacción ni pronunciamiento de las autoridades pertinentes vinculadas a estos controles, salvo fuentes vinculadas al SRI, no oficialmente, salvo fuentes vinculadas al Arcom, una entrevista con el director de Arcom, que un poco lo que terminan es reconociendo y justificándose. Es decir, sí, es cierto, lo que ustedes publican es verdad, tampoco hay examen de Contraloría, Fiscalía no ha dicho ni pío, estos temas parece que no los manejan o no les interesa, porque de hecho ahí hay un montón de capitales que no sabemos de dónde vienen, cómo se mueven, cómo sale este oro, cómo justificaron con facturas este oro, de dónde lo sacaron. Todo esto todavía está por resolverse y esto ya nosotros estamos volviendo a publicar porque de alguna manera el país tendría que reaccionar, sus instituciones, sobre un tema que al gobierno, y lo he dicho públicamente, le parece el problema más grave, ¿no es cierto?, vinculado al crimen organizado, porque está confirmado que mucho oro en el país, que se produce en el país, y lo vemos en el Napo, entonces está hecho hasta por GDOs, o sea, por grupos de delincuencia organizada y con dinero del narcotráfico. Increíble. Entonces, que el gobierno, y esta es, digamos, Andrés,
se han tenido muchas entrevistas, muchas sobre este tema. Hemos estado en España recibiendo el premio. Se ha hablado internacionalmente. Esto pasa no solo en Ecuador, pasa en Perú, pasa en Venezuela, Colombia, Brasil, que son los países que abordamos como investigación y que ustedes lo pueden ver en nuestro portal planb.com.es y también en Expreso en lo que corresponde al Ecuador. Pero es increíble la indolencia de las autoridades sobre este tema. Increíble. A mí me lleva a pensar, evidentemente, que no se trata de indolencia. Por supuesto. Ni desconocimiento, ni mucho menos, por favor, imagínate. Ahora, también en el reportaje se menciona que en el 2023 Ecuador exportó minerales por 3.300 millones, según cifras del Banco Central. De esa cantidad, el 38% corresponde a pequeña minería, un sector que incluso ha superado en exportaciones a Fruta del Norte, que es una mega empresa. ¿Cómo se entiende o se explica eso? Claro, tenemos una mega minera, que es la canadiense, y que ha exportado esos volúmenes. Una de estas empresas llegó a exportar el mismo volumen que esta gigante, que esta gigante canadiense. ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Digamos, yo creo que ahí sí hay muchísima inteligencia y proactividad empresarial, entre comillas. Pero, de hecho, a nosotros, por ejemplo, me ha llamado la atención porque en estos meses he tenido la oportunidad de hablar con autoridades, una de ellas, por ejemplo, el superintendente de bancos, y yo le preguntaba, ¿ustedes no se percataron de que, por qué este dinero ingresa, ¿no? Ingresa a la banca? O sea, no es que se paga en maletas, no, claro, en efectivo. Este dinero se hacen transferencias desde Emiratos Árabes, claro, desde India. Claro. Porque son ventas, entre comillas, legales, ¿no es cierto?, que entra, y yo decía, ¿usted no se percató la super de bancos de una empresa que recibió en su cuenta, una empresa pequeña, que casi sin facturación, que recibió $100 millones en 6 meses? ¿No le llamaba la atención eso? Y me dijo, bueno, es que si se demuestra que es legal el ingreso, yo no puedo hacer nada. Digo, sí, yo también legalmente voy y deposito 10,000 en un banco y me cae la UAFE. Pero por favor, imagínate. O sea, ahí sí se percatan. Claro. Pero cuando el ciudadano común, ¿no es cierto?, tiene un salto de esta naturaleza, claro. Le cae el SRI, le cae la UAFE, le caen todas las entidades de control, le cae hasta los hermanos, le caen. Entonces, y no se han percatado. Claro, entonces, increíble eso, es increíble. Esas respuestas, no solo, y yo decía al superintendente de compañías, oiga, estas empresas, la minería, Andrés, está declarada por el Consejo de Seguridad Nacional del Estado como una amenaza para la seguridad del Estado. Eso no es del 2023. En esa declaración aparecen estas empresas. Sí, la mayoría, otras del 22, están ahí, exportan 70, 80 millones, sí, exportan. Ahora, les va muy bien y entonces la superintendencia de compañías no le ponen ojo. Y hay otro dato que se menciona en el reportaje que deja a uno preocupado porque coincide, no sé si será mera coincidencia, el auge de las exportaciones de minería con el nivel de violencia o la criminalidad. Se habla de un incremento de más del 500% en criminalidad, coincidiendo con estos periodos de exportación de la pequeña minería. Sí, son índices que coinciden, y yo no creo que sea coincidencia porque, de hecho, los territorios mineros donde se explota ilegalmente son territorios donde persiste la ilegalidad y la criminalidad. Por ejemplo, hablemos del Napo, ¿no es cierto? Se explota muchísimo en los ríos, ha habido asesinatos, se asesinaron a 11 militares, etcétera, etcétera, y resulta que están las máquinas ahí funcionando. Solo en Napo hay más de 250 excavadoras operando. En la minería ilegal todo el mundo las ve, todo el mundo pasa, sabe, claro. Las autoridades pasan, hasta que no fueron asesinados los militares intervenían esporádicamente. Pero la otra pregunta es, una máquina excavadora no funciona sin diésel. Claro. ¿Quién controla el tráfico de combustibles en este país? O sea, sin diésel no hay minería ilegal. Claro.
porque no funcionan las excavadoras, porque no funcionan los camiones que llevan el mineral, porque no funcionan las camionetas, las chancadoras, etcétera, etcétera. Claro. Bueno, es el gran negocio, el más grande negocio después de la minería ilegal, el tráfico de combustibles en nuestro país. Y ahí tú tienes que, estas zonas son violentas. Entonces, donde ahí más se ve como los cantones donde opera la minería criminal, hay asesinatos, o sea, todavía alcaldes, de exalcaldes, de concejales, etcétera, etcétera, y va ido creciendo paralelamente. Y entonces ahí tenemos que el gobierno que se ha empeñado en controlar la criminalidad, recién están apareciendo datos, esos que informa todos los días el bloque de seguridad, que se ha capturado ni sé cuántos kilos. Claro, claro. O sea, recién están apareciendo sacos con material mineralizado, recién. Pero esto ya lleva años. Claro, claro, claro. Y nunca nos dijeron, oigan, estamos luchando contra la minería ilegal así, estamos capturando, hemos intervenido en las zonas, etcétera, etcétera. Se han hecho, fíjate que el gran operativo de Yutsupino es de enero del 2023 más o menos, 25, han pasado 2 años y medio, y el tema ha empeorado enormemente. Tenías 4 o 5 frentes mineros en el Ecuador ilegales en el 2018, entre ellos Buenos Aires, que es el gran eclosionador de todo esto. Ahora tienes minería ilegal en 18 provincias. Qué locura. Entonces, y esto, las autoridades mirando para el otro lado. ¿Por qué? Porque el oro se lava, con el oro se lava los recursos criminales. Y con el oro no es sustancia sujeta a fiscalización, el oro no es cocaína. Claro. Entonces vos puedes tener oro y puedes exportarlo si es legal, evidentemente. Y si justificas el origen del oro, puedes hacer lo que quieras. Claro, claro. Sí. Entonces, por eso, claro, es un tema complejo. Consigan alguna persona sin mayores estudios, ni nada de dinero, ni negocios, nada, pero como es legal, es una persona, en ciudadano, hacen el trámite. Lo último, rápidamente, Juan Carlos, que quiero que lo comentes. En el reportaje también se menciona que Ecuador en el 2013 produjo más de 8.000 toneladas de oro, y en ese año la producción mundial fue de 2.800 toneladas. Es decir, Ecuador, no puedo creer, fuimos el mayor... No. Claro, sí, es verdad. Nosotros hacemos notar este dato porque se pidió ese dato formalmente y nos contestaron eso. Entonces nosotros así hicimos la misma pregunta. Qué sorprendente. ¿Cómo el Ecuador? Al final se mostró que era un grave error de estadístico, pero que no fue rectificado en su momento. Okay. Y que aparece como evidentemente este tonelaje brutal. Brutal, ¿no es cierto? Pues, obvio. Pero lo que sí quiero hacer notar es que el problema de la minería ilegal ya fue advertido por el Consejo Andino de Naciones, la CAN, en el 2011, 2011-2012, se emite un acuerdo andino donde en varias páginas se elabora todo un diagnóstico de lo que es la minería ilegal en nuestros países. Se proponen salidas, soluciones y sistemas de vigilancia. Nunca pasó nada. Entonces, esto fue creciendo y ha ido ya convirtiéndose ya en un sistema criminal. Antes eran pocos frentes de minería, ahora ya es todo un sistema criminal que involucra entidades de control, que involucra personeros del sector público, que involucra uniformados, que involucra vendedores de maquinaria, etcétera, etcétera. Entonces, es un sistema criminal que funciona a ojo, vistas y paciencia de las autoridades. ¿Por qué? Porque incluso han tenido, y nosotros podemos demostrarlo, diputados, legisladores vinculados a este sistema criminal de minería ilegal, gente que ha obtenido recursos por financiación de sus campañas electorales por parte de esta gente, etcétera, etcétera. Es una fuente de recursos enorme que de alguna manera yo siento en lo personal que hay otro sistema que protege este sistema criminal. Solo en el tema judicial, Andrés, no hay, creo que un solo caso que ha pasado a Corte Nacional de Justicia. Un solo caso. Y con varios delitos asociados, digamos.
desde tráfico de combustible, minería ilegal, daños ambientales, etcétera, etcétera. Okay. O sea, no pasan, no pasan, no progresan las cuestiones penales en este sentido en el país. Entonces hay un sistema que protege esto. Listo. Listo, Juan Carlos. Por ahora es todo. Agradecerte como siempre por el trabajo que realiza tú y tu equipo. Estas investigaciones aportan tanto al país. Realmente, si no, estaríamos un poco ciegos de tantos elementos que ustedes mencionan. Por cierto, te estuvimos buscando cuando recibieron el premio, pero nos complicamos y no se pudo concretar. Pero felicitaciones por ese reconocimiento internacional. Es que es increíble y enhorabuena que sí sea, porque son investigaciones profundas, insisto, que nos ayudan a nosotros que estamos en el análisis y haciendo opinión sobre estos temas. Nuevamente, muchas gracias, Juan Carlos, por haber estado aquí. Andrés, es un gusto, muchas gracias también. A ti. Bien, dicho eso, tenemos ya a nuestro primer invitado. Sí, ahí lo vemos. Señor Montúfar, a los años, caramba, qué gusto verlo, puchica. Usted sí que se hace el difícil, ¿ah? Pero bueno. No, qué gusto, César, tenerte. La verdad es que hace mucho tiempo que lo entrevistábamos con frecuencia. A propósito, decía, porque en su época intensa de activista político, él tuvo un rol destacado en su gestión de opositor e investigador en la época del correísmo, ¿no? De hecho, estaba revisando que en aquella época, en los registros de la función judicial, hay procesos que impulsó el doctor Montúfar contra funcionarios del correísmo, ministros, procurador, gerente de empresas públicas, secretario de comunicación, pero sin duda el más relevante tiene que ver con cuando se configuró como acusador particular contra el vicepresidente Jorge Glass dentro del caso Odebrecht, cuyo juicio derivó en una sentencia y prisión para Glass. Así que ahí tienen ustedes el nivel de compromiso de aquella época de luchar contra el tema de la corrupción. Por eso ahora me pareció particularmente importante tenerte, César, para recordar quién es este personaje, José Serrano, que hoy por hoy es un presunto autor intelectual de nada menos que del asesinato de Fernando Villavicencio. Y el correísmo marca distancia. Es que este es un traidor, es que no sé qué, cuando fue mano derecha. Pero bueno, no lo voy a decir yo, quiero que tú nos digas de quién se trata José Serrano, quién es. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Andrés. Realmente un gusto conversar contigo. Tú sabes el aprecio, la admiración que tengo para ti, para tu trabajo, así que gracias. Muy honrado de esta invitación. Gracias. Bueno, yo creo que hay que comprender a José Serrano en el marco de lo que fue, vamos a decir, diría el círculo principal, el círculo íntimo con el que gobernó Rafael Correa durante el tiempo en que estuvo en el poder. Rafael Correa, o el gobierno de Correa, logró algo que hay que decir pocos gobiernos o pocos ejecutivos lograron, que es el de articular una serie de operadores en diversos campos que trabajaron, yo diría, desde los intereses, yo diría, delictivos del gobierno de Correa muy eficientemente. Es algo que no hemos visto en otros gobiernos. En el caso, por ejemplo, de Glass, que estaba encargado de todo lo que son los sectores estratégicos, que tenía además un conocimiento de cómo funcionaban las empresas públicas dedicadas a las telecomunicaciones, a la electricidad, a todo lo que tiene que ver con infraestructura. El caso de los hermanos Alvarado en el ámbito de comunicación. En el caso de Alexis Mera en el ámbito legal como secretario jurídico de la Presidencia de la República. Es decir, y ahí Patiño, que también fue otro de los actores de ese círculo cercano, de ese equipo con el que Correa gobernó. Y allí José Serrano tenía un papel muy importante. Él fue durante gran parte del gobierno de Correa, y después incluso como asambleísta y como presidente de la Asamblea Nacional durante la primera etapa en la que fue legislador. Fue nada más y nada menos que ministro del Interior. Desde allí, él fue, digamos, de una u otra forma, el brazo derecho de Correa en todo, vamos a decir, el manejo con los grupos de crimen organizado, la reforma de la justicia y la reforma del sistema penitenciario, y gran parte de lo que tenemos hoy
de la crisis de seguridad que hoy atraviesa y que vive el país tiene que ver con esa gestión de José Serrano. Es decir, y eso es lo que yo he sostenido, incluso yo planteé una denuncia en contra de Correa y también en la que estaba incluido José Serrano por delincuencia organizada desde el Estado. Es decir, se organizó un equipo, un grupo que desde la presidencia, teniendo a Correa como el principal actor, como el cabecilla, organizó un esquema de delincuencia desde el Estado, algo que en el Ecuador no habíamos visto antes. Si bien ha habido corrupción al más alto nivel, antes y después de Correa, eso es indudable, pero un fenómeno como este, de armar un grupo, o sea, de generar actos delictivos de forma planificada y deliberada desde la cúpula del Estado, con un grupo de operadores en distintos campos, es algo que el Ecuador jamás había visto antes del gobierno de Correa. Ahora, quisiera destacar lo que tú ya mencionabas, que de alguna manera Serrano hizo carrera en el correísmo, porque él ya en el 2008, cuando Correa nombró a Chiriboga como ministro de Minas y Petróleos, es decir, Chiriboga, designó a Serrano como subsecretario de esa misma cartera. Y de ahí en adelante fue una suerte de cambios permanentes, ¿no? En el 2009 Correa lo nombra secretario de Transparencia y Gestión. En el 2010 fue nombrado ministro de Justicia, Derechos Humanos y Culto. 2011 designa a Serrano ministro del Interior, que ese es un antes y un después, porque efectivamente allí adquirió un poder inusitado, ¿no? A propósito de pretender hacer depuración en la policía y las investigaciones y los nexos para investigar a las personas. Es decir, ahí tuvo un poder realmente muy fuerte. Pero a lo que voy es que él fue, digamos, mamando del veneno desde muy temprano, es decir, fue creciendo, ¿no? Conociendo exactamente cómo era la manera de operar de este grupo mafioso. A ver, es interesante lo que tú dices, porque, mira, él es ministro de Justicia y desde allí participa activamente en la, vamos a decir, reorganización de la justicia controlada por el Ejecutivo, claro, que Correa orquestó. Yo recuerdo en la época posterior al 30 de septiembre, Serrano era ministro de Justicia y él fue el que de una u otra forma encabezó, incluso me parece que era uno de los denunciantes principales, a todos los implicados del caso del 30S, incluido, recordarán ustedes, al coronel César Carrión. Entonces él es artífice de la reorganización de la justicia controlada por el correísmo. Después él pasa a ser ministro del Interior en el 2011, y desde allí él es el organizador, vamos a decir, de cómo va a funcionar el Estado en su relación con los grupos criminales, a partir, por ejemplo, de la conformación de todo el sistema penitenciario que se creó, las mega cárceles que se construyeron. Es decir, él ocupa en estos cargos posiciones absolutamente clave. Pero yo diría que su papel era un papel principal, su papel era como el operador, era como la mano derecha de Correa en esa función. Y lo hizo durante 6 años, es decir, pocos ministros en general en cualquier cartera del Estado en el Ecuador duran tanto. Tuvo tiempo para ganar muchísima experiencia, para conocer a fondo cómo manejar desde el Estado, el tener relación con estos grupos, delincuenciales, con el crimen organizado, al punto de que cuando ya termina, su periodo como asambleísta, recordemos que él ocupa primero la presidencia de la Asamblea Nacional, es decir, es un actor fundamental, sigue siendo un actor fundamental en los primeros años del gobierno de Lenín Moreno, y antes de eso él ya va a Estados Unidos y en Estados Unidos se convierte en un informante, es decir, él como que tiene un periodo que va desde que comienza el correísmo hasta ahora, hasta hace poco, cuando es detenido, ¿no es cierto?, en que él, o dentro del Estado, o fuera del Estado, o en el Ejecutivo, o en la Asamblea, o después en Estados Unidos, como informante de las autoridades estadounidenses, mantiene una posición, y diría, de influencia, de privilegio, para seguir operando como él había operado. Entonces me parece que estamos hablando de un actor principal de esta estructura,
de un operador principal, pero que estaba encargado de un sector que era un sector estratégico y que en realidad tiene mucho que ver con la crisis que el Ecuador hoy está atravesando. Vamos a llegar al viaje a Estados Unidos, pero antes de eso quería también detenerme en el momento de la transición, es decir, cuando asume Moreno, luego viene esta suerte de quiebre, ¿no? Y algunos se van con Correa, otros se quedan. Evidentemente, él sabiendo tanto y sabiendo que tenía compromisos por todo lo que había hecho, se acomoda donde estaba el poder de todas maneras, es decir, va con Moreno, porque finalmente era el presidente, era una suerte de estar protegido, ¿no? Así es, así. Él me parece que rompe con Correa políticamente en el 2017, 2018, se alinea con el ala morenista del entonces Movimiento Revolución Ciudadana, y digamos que es, digamos, una de las piezas principales en esta transición que Moreno hace, ¿no? Porque Moreno, digamos, cumple un papel de bisagra, podríamos decir, en lo que fue el gobierno de Correa, lo que vino después. Y es un capítulo de la historia ecuatoriana que creo que merecería un análisis, yo diría, profundo, porque lo que ocurrió era esa foto que en este momento estás proyectando, tienes ahí al presidente que está siendo posesionado, al presidente saliente a la derecha y al presidente de la Asamblea Nacional a la izquierda, es decir, ese era ahí tienes un triunvirato, podríamos decir, que estaba en ese momento operando. Pero a partir de allí tenemos a Serrano que se alinea con Moreno. Sabemos que Moreno da un golpe dentro de Alianza País, de alguna forma en la perspectiva de sobrevivir, porque él sabía que si es que Glass no salía de la vicepresidencia, él posiblemente no iba a terminar su gobierno y que Glass iba a asumir la presidencia, que ese era el plan que la cúpula del correísmo había preparado, prefijado durante el periodo en que fue la elección de Moreno después de la última presidencia de Correa. Entonces, y ahí, digamos, Serrano también cumple algunos aspectos o algunos roles bastante interesantes, por decirlo, y extraños, como es, por ejemplo, la participación que él tuvo en la avenida al Ecuador de Carlos Pareja Llanuselli, no sé si tú recuerdas. Claro. Él es quien de una u otra manera opera para que él venga y después, supuestamente en función de toda la información que él iba a traer, que él iba a declarar, que iba a implicar, iba a denunciar los actos de corrupción del correísmo en el sector petrolero, finalmente Pareja Llanuselli va a la cárcel, hasta ahora está preso. Toda la colaboración que él hizo no fue validada para que él tuviera ningún tratamiento favorable, y Serrano ahí, digamos que como que traiciona claramente a Pareja Llanuselli. Hay otro evento que es un evento también extraño, que es, no sé si tú recuerdas, cuando él era presidente del Congreso, de la Asamblea Nacional, y Fernando Villavicencio, es importante esto porque ahora él está entre los implicados por la Fiscalía en el asesinato a Fernando Villavicencio. Fernando Villavicencio va y le entrega muchísima información de casos de corrupción, lo cual resultaba una movida, por decirlo de alguna manera, un tanto extraña, porque Villavicencio había sido opositor al correísmo, pero va y se reúne con Serrano y le entrega mucha información relativa a distintos casos de corrupción. Ahí está precisamente la foto de esa ocasión. Entonces, él es una figura que como que trabaja como operador, pero está siempre como en dos bandos, ¿no? Como que quiere estar con los unos y los otros, y tal vez esa ha sido la forma que él ha tenido de sobrevivir hasta hace poco. Yo creo que ahora, con su implicación en la investigación por el asesinato de Fernando Villavicencio y su situación judicial en Estados Unidos, me parece que ya ese tiempo de Serrano concluyó y ahora tendrá que enfrentar la justicia. Entonces, él va a Estados Unidos como turista
Y de manera voluntaria se está conociendo que él se presenta ante las autoridades, qué sé yo, a decir: soy fulanito de tal, tengo información que podría ser válida para ustedes, podemos conversar, qué sé yo. Es decir, trata de establecer una suerte de colaboración en buena onda, porque nadie se la estaba pidiendo en ese momento, pero tal vez con la idea de establecer cierta lealtad, porque en estos últimos días el abogado dijo pues que el señor andaba llorando, desconsolado, porque posiblemente sea deportado. Es decir, como que él sentía que Estados Unidos pues no ha sido recíproco con toda la ayuda que él le proporcionó de manera, insisto, voluntaria. Esa es la versión del abogado, ¿no? Me parece a mí que habría que tener un poco de, vamos a decir, de reserva frente a la posible veracidad o a la veracidad de esa afirmación. Porque, como tú mismo lo has dicho, él fue ministro del Interior durante 6 años. Y la cooperación policial, el intercambio de información con Estados Unidos en los temas de lucha contra el narcotráfico, de lucha contra las organizaciones criminales, durante ese tiempo, si bien había distancia entre el gobierno de Correa y Estados Unidos, se mantuvo. Entonces, él debe haber tenido una relación muy cercana con Estados Unidos durante y con el gobierno de Estados Unidos y con las agencias principalmente dedicadas a estos temas de seguridad, de lucha contra el narcotráfico y otros delitos. Habrá tenido una relación muy cercana. Y posiblemente es en ese periodo que él teje las relaciones suficientes para que una vez que termina su función como asambleísta, inmediatamente viaja a Estados Unidos y goza algo que para mí era de alguna manera sorprendente, ¿no? Parecía él como una de las pocas figuras del correísmo que no enfrentaba procesos judiciales. Yo mismo le presenté una denuncia contra él y esa denuncia quedó absolutamente archivada. Él incluso a mí también me planteó una denuncia penal por esta situación, que felizmente ya también fue archivada. Pero, digamos, era un caso extraño, ¿no? Porque después de que termina el correísmo, del distanciamiento de Correa con Lenín Moreno, todas las principales figuras del correísmo fueron perseguidas, por decirlo, fueron procesadas por la Fiscalía y por la Justicia ecuatoriana, menos Serrano. Serrano era como un poco, y él más bien estaba en Estados Unidos y claramente podíamos percatarnos de que tenía allí una suerte de estatus de protección o que tenía algún acuerdo, que ahora ya conocemos un poco con más detalle. Hasta que aparece esta situación que creo que es fundamental, que es la investigación que pesa sobre él por una cosa tan grave como el asesinato a Fernando Villavicencio. Entonces, me parece que esto un poco indica que él era una de las pocas figuras que era un poco como que había estado bajo una sombra muy fuerte de impunidad, pero que al parecer esa impunidad comienza ya a declinar, al menos en el caso de él. Y bueno, aquí vamos ya cerrando la conversación, y es que allá en Estados Unidos, por cierto, hay otro personaje gravitante que es Diego Vallejo, ex asesor de Serrano, quien ha presentado varias denuncias por presuntos delitos relacionados con narcotráfico, donde estaría involucrado Serrano, de forma que él tiene muchas cosas que decir. Por eso Vallejo decía que él prefería que permanezca allá en Estados Unidos para que pueda responder además por la parte económica, porque él decía: Glass sí está preso y enhorabuena, pero ¿cuánto ha devuelto? En cambio, tal vez si permanece allá Serrano, podría ser conminado efectivamente a devolver los recursos mal obtenidos. Es posible. No conozco exactamente qué es lo que ha mencionado Vallejo, pero yo un poco conocido alguna de la información que él suele en los últimos años ha dado, y en la mayoría de casos sí es información certera. Entonces me parece que esta persona, Vallejo, no recuerdo, Diego Vallejo, sí, Diego Vallejo, está planteando aquello. Me parece que puede tener me parece que es una fuente confiable, puede tener asidero, y en realidad hoy Serrano también tendría investigaciones por tráfico de drogas y otras cosas, que ya sería una situación que complicaría muchísimo más su situación. Pero de todas formas, creo que el que esta figura
por decirlo de alguna forma, salga de este manto de impunidad en la que ha estado, me parece que en general es una buena noticia Por para supuesto. la justicia ecuatoriana y para quienes estamos por el lado de la lucha contra la corrupción y contra la impunidad. Por supuesto, sin duda, tratar de combatir la impunidad, ¿no? Que tanto daño le hace a la conciencia de la gente, el hecho de que puedan salir bien librados los delincuentes, eso sin duda no va bien. Bien, César, con eso concluimos, agradecerte como siempre. Por cierto, ¿sigues tomando mucho café o has bajado la dosis? No, sigo tomando muchísimo café. Oh. Ahí estamos, fregados. Cuídate. Bueno, pero tú Gracias. sí haces, no sé, hacías algo de deporte, de ejercicio, ¿cómo, No, cómo? eso sí. Eso sí hago bastante deporte, hago bastante bicicleta. Ya, bueno. Entonces, eso compensa un poquito. Sí, eso compensa. Bueno, gracias César Bueno, Montúfar con nosotros. Que tengas una Andrés, un buena tarde. gusto, te mando un abrazo. Igualmente, Un placer. igualmente, gracias. Chao, chao. 17:35. Vamos a la pausa, venimos ya. Diecisiete con 35 está nuestro invitado. Que pase por favor al estudio principal para dar inicio a esta conversación. Realmente, ya a ratos uno dice, ¿será que uno se sorprende? Es decir, la capacidad de sorpresa empieza a disminuir de lo que sucede en el municipio. Pero lo último de lo cual vamos a hablar ahora también va en esa línea, ¿no? De Ripley. La adquisición de recolectores de basura, nuevos, relativamente nuevos. Resulta que 6 de ellos, simplemente los adquiridos, o sea, se adquirieron 6 y los 6 tienen problemas y no se pueden utilizar. ¿Cómo es posible esto? Andrés Campaña, concejal de Quito, se encuentra con nosotros justamente para explicarnos. Él hizo un recorrido, vimos las imágenes, conversando con quienes tienen la responsabilidad del mantenimiento, presumo, de esas unidades, y que daban cuenta de lo acontecido. ¿Cómo llegas a esta información? Es decir, ¿era un secreto a voces en el municipio? ¿Fue un descubrimiento de pronto? ¿Cómo fue ese tema, Andrés? Bienvenido. Buenas tardes, querido Andrés. Un fuerte abrazo para usted y para todo su equipo y fundamentalmente para quienes nos están observando. En efecto, nosotros somos una concejalía de puertas abiertas y en ese contexto hemos recibido varias denuncias por parte de la ciudadanía sobre, por ejemplo, la falta de recolección de basura en distintas zonas de la ciudad capital. Eso nos motivó a que nosotros visitemos Emaceo y constatemos con nuestros propios ojos el estado de la flota que funciona para la recolección de basura. Este importante y sustancial proceso que es y nada más y nada menos que el saneamiento ambiental, porque debemos entender que la existencia de basura a la final se convierte en un foco de proliferación de ratas o de otro tipo de plagas, de tal forma que este es uno de los servicios más importantes que existe. Visitamos Emaceo y cuando visitamos Emaceo nos encontramos francamente con un tema que nos dejó boquiabiertos. En diciembre, de una forma irregular, se compraron 6 camiones satélites para la recolección de basura en el mes de diciembre. Y hace pocas semanas que visitábamos Emaceo, nos encontramos con que 5 camiones de los 6 estaban ahí fuera de servicio. Eso, como usted bien lo advierte en el video que publicamos en las redes sociales, los encargados, el gerente de Emaceo, así como los encargados de mantenimiento, los técnicos, los operativos, nos informaban de una serie de problemas que presentan los camiones recién comprados. Nuevamente, comprados en el mes de diciembre. Increíble. Nosotros, en función de ello, solicitamos que nos remitan la información por escrito. Nos remitieron la información el día viernes y la sorpresa ciertamente es mayor, porque resulta que de los 6 camiones satélites comprados en el mes de diciembre, ninguno está en funcionamiento. Y no es que han dejado de funcionar
una semana, 2 semanas. Hay camiones que desde el mes de mayo, no están en funcionamiento. Yo tengo el listado, y si usted me lo permite, les comento el estado de cada uno de los 6 camiones. Antes de eso, permítame interrumpirlo. Lo que quiero entender, ¿no hay un mecanismo dentro del municipio para informar y que todos sepan lo que está sucediendo con algo tan importante? Es decir, ¿cómo es posible que pase desapercibido, oculto? Es decir, ¿cómo? Es que no entiendo, algo tan importante como la no recolección o de vehículos nuevos que no estén funcionando, debería ser un escándalo al mes de que ocurra eso, no que transcurra todos estos meses. Ciertamente no existe transparencia. Una de las características de esta administración municipal ha sido la opacidad. Y querido Andrés, la opacidad ha llegado a tal punto de que este es un proceso irregular, había mencionado. Este es uno de los famosos procesos que se realizó al margen de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en donde se buscó un intermediario internacional con el cual a su vez realizó la compra, luego de cobrar una comisión a el municipio de Quito, y es así que incluso cuando el señor Jorge Jaramillo compareció al Consejo Metropolitano y nosotros le solicitamos que nos dé los contratos de la compra de estos camiones y de otros elementos más, entre ellos más de 1,000 contenedores de basura, nos señalaron de que los contratos por esta figura de este intermediario internacional, que es una oficina de Naciones Unidas, son de carácter confidencial. De tal forma que habiendo erogado recursos públicos, los contratos son secretos. Un tema francamente inaceptable, lo cual motivó, y usted recordará, que varios concejales acudamos a la Contraloría General del Estado y presentemos una denuncia al respecto. De hecho, fruto de aquello, ya se hizo el examen especial al proceso de compra de los 60 trolebuses, que se hizo exactamente bajo la misma figura. Ahora, pero no se trata de una adquisición de $100,000, estamos hablando de más de $5 millones. ¿Cómo eso tiene la potestad de que sea así, oculto? No está previsto por la ley que exista confidencialidad en contratos en los cuales el Estado ecuatoriano, el municipio, eroga recursos públicos, recursos que son absolutamente de todos los contribuyentes, que son recursos suyos, recursos míos, recursos de quienes nos están escuchando el día de hoy. Entonces, frente a ello, nosotros hemos continuado nuestra labor de fiscalización, que en mi caso es una labor permanente. Por eso realizamos la visita en los talleres de Maceo y nos encontramos con esta triste realidad de que los 6 camiones, en inicio 5, ahora 6 camiones, es decir, todos los camiones, de ellos ninguno está en funcionamiento. Ahora, ¿la visita a Maceo fue coordinada o usted llegó allí en cualquier momento? Nosotros solicitamos con 24 horas de anticipación, notificamos que íbamos a realizar la visita y en efecto nos recibieron. Tengo que mencionar además con muchísima justicia, Maceo hoy está a cargo de un nuevo gerente. El nuevo gerente está asumiendo las irresponsabilidades, las herencias del gerente Jorge Jaramillo, que estuvo hasta semanas atrás como responsable máximo de Maceo, y evidentemente es ahí que nos encontramos con esta realidad de encontrarnos con que los camiones comprados en el mes de diciembre, cuyo monto casi asciende a $1 millón, estos 6 camiones están fuera de servicio. Y como he manifestado, algunos de ellos no de ahora, desde el mes de mayo. ¿Por qué y cómo sale el señor Jaramillo? Precisamente Jorge Jaramillo salió en medio de esta coyuntura en el cual nosotros cuestionamos que se haya realizado esta compra a través de esta triangulación, evadiendo la ley de contratación pública y con contratos confidenciales. En ese contexto es removido el señor Jorge Jaramillo, si bien hoy ocupa otro cargo en el municipio de Quito, pero finalmente dejó de ser gerente de Maceo y evidentemente lo que hoy vivimos es la herencia de esa gestión, que dicho sea de paso, es la gestión de un hombre de confianza,
del ex vicepresidente Jorge Glass. El que está en pantalla es el señor Jaramillo, presumo, ¿no? Ciertamente. Ya. Y la imagen que usted observa ahí es cuando compareció al Consejo Metropolitano y cuando yo le pregunté si nos puede entregar los contratos, nos mencionó que ellos no tenían los contratos porque eran de carácter confidencial. Imagínese usted a qué nivel hemos llegado. Ahora, pero también, ¿cómo es posible si se lo remueve porque ha incumplido o porque no ha sido eficiente o porque hay presunciones de irregularidades y resulta que simplemente lo que hacen es cambiarlo de cargo? O sea, ¿qué administración es esta del municipio? Es inverosímil. Es la administración de Pavel Muñoz. Recordemos que el alcalde es quien nombra y quien remueve a cada una de las autoridades del municipio de Quito, es decir, a los 22,000 funcionarios que están bajo su responsabilidad. Recordemos además, y esto es importante hoy en día, que en la primera sesión del Consejo Metropolitano se eliminó la participación de los concejales en los directorios de las empresas públicas y por lo tanto la gestión de cada una de las dos empresas públicas está bajo la responsabilidad de Pavel Muñoz. Increíble. Bueno, en todo caso, permítame seguir acá. En este momento, bueno, usted me decía que podría informarnos, pero tal vez para no hacerlo tan largo, porque sí vi la información en detalle, ¿no? Sobre los problemas que tenía. Y entonces uno se pregunta, ¿es que las unidades eran malas desde el inicio? ¿No recibieron mantenimiento, se dañaron y se fueron empeorando? Es decir, ¿cuál es la explicación para que sea un producto tan malo? Bueno, hay varias explicaciones. Una primera explicación es que en efecto hay fallas mecánicas que son de origen. Es inaceptable que tengamos, por ejemplo, el camión número 201 que tiene 9,000 kilómetros de recorrido y que está dañado desde el 5 de junio, es decir, desde hace 96 días y presenta problemas en el sistema hidráulico. Entonces, tenemos estos casos que dan cuenta precisamente que al tener 9,000 kilómetros de recorrido, imagínese, un camión deja de funcionar, es inaceptable. Pero yo quiero ponerle a cada uno como ejemplo, nos compramos el día de mañana un vehículo, nos compramos por la Navidad el vehículo, estamos muy contentos con la compra de nuestro vehículo en plena Navidad y resulta que a los 5 meses, en el mes de mayo, deja de funcionar nuestro vehículo. Hay un problema ya de falla de fábrica. Y ha tenido... A eso también se suma evidentemente también la falta de mantenimientos y de hecho de lo que hemos observado en los informes, porque estos son informes remitidos nada más y nada menos que por el propio Maceo. Estamos hablando en función de la documentación oficial de Maceo. Y lo que se observa también es que han existido varios pedidos por parte de Maceo para que el fabricante, para que se dé el mantenimiento, ya sea preventivo o correctivo a su debido momento, y no ha habido la debida respuesta. Entonces, estos elementos motivan a que el gerente nos haya mencionado extraoficialmente. Habrá que esperar la comparecencia del gerente el próximo martes, tal como se ha comprometido por parte de la vicealcaldesa Fernanda Racines, que posiblemente se dé inicio a una terminación unilateral del contrato por incumplimiento del contratista. Justo eso iba a preguntar, es decir, si había tenido oportunidad de revisar el contrato, debe haber garantías y hay que ejecutarlas, pues. Sí existe garantías, existe un servicio de mantenimiento que incluía el monto de casi $1,000,000. El servicio de mantenimiento era para un periodo de 1 año, las garantías son para un periodo de 5 años. Y en este momento correspondería ejecutar esas garantías. Lo cierto es que Quito no puede darse el lujo de coger $1,000,000, casi $1,000,000, y botarlos a la basura. Entenderemos todos de que los recursos públicos son sagrados y por lo tanto se debe hacer el mayor cuidado y tomar las mayores precauciones a la hora de administrar lo público. ¿Cuál era el recorrido, o más que el recorrido, los sectores donde estos vehículos trabajaban y no están haciéndolo? ¿Y de qué manera se está reemplazando estas unidades? Estas 6 unidades tenían distintos recorridos. Evidentemente se cumple con un cronograma. Lo cierto es que si se compraron 6 nuevas unidades y de las 6 nuevas unidades compradas en el mes de diciembre, ninguna funciona, estamos hablando de un problema realmente complejo. ¿Y cómo se está recolectando? Porque esa es la otra parte de la moneda. Se está recolectando, por ejemplo, en camionetas.
de la forma más antitécnica Qué posible, bárbaro. que ha determinado no solamente, imaginemos que se está recolectando basura en los baldes de las camionetas, que la basura emite lixiviados, por lo tanto erosionan Por su- de mayor forma los vehículos, es decir, esos vehículos, esas camionetas que deberían tener otra finalidad y que hoy Claro. están utilizándose para recolectar la basura, van a sufrir daños mucho más rápido de lo esperado. Pero lo otro también que es grave es que al ser una forma antitécnica de recolección de basura, ya hemos observado y tenemos las constancias, las pruebas de trabajadores de Maceo que han sufrido accidentes laborales, que se han caído de las camionetas, que se han roto la cabeza, que han ido a parar al Hospital Carlos Andrade Marín precisamente por la forma antitécnica en que se Mm. está recolectando la basura. Con esto terminamos. Usted comentaba que el próximo martes se va a tratar esta denuncia en el Consejo Metropolitano. ¿Cuál es el escenario? ¿Qué debería suceder? Es decir, ¿va a ir el gerente, va a dar su informe, lo que fuese, y luego qué va a pasar? En primera instancia, lo que corresponde es lo que usted mencionaba, querido Andrés, transparentar la información. Mm. Más allá de la investigación que realice uno de los 22, de los 21 concejales que conformamos el Consejo Metropolitano, necesitamos que los responsables nos digan a ciencia cierta qué está pasando con este importante y sustancial proceso como es la recolección de la basura. El día de ayer que tuvimos la sesión del Consejo Metropolitano, yo solicité un cambio del orden del día, solicité que el día de ayer nos dé las explicaciones pertinentes del gerente, Ujú. obtuvimos 9 votos a favor, 8 abstenciones, pero al no tener la mayoría, nos bloquearon la posibilidad de escuchar al gerente. Luego de ello, insisto, yo saludo el carácter democrático de la vicealcaldesa que ha señalado que para este martes, y esperamos que así sea, se convoque al gerente de Maceo para ahora sí tener la respuesta oficial de qué se va a hacer frente a la compra de 6 nuevos camiones que no funcionan. Y debería estar el alcalde ahí, ¿no? ¿O no? Debería estar el alcalde, hoy se encuentra en vacaciones, es por eso que estuvo presidiendo la sesión la vicealcaldesa María Fernanda Racines. Y bueno, lo de fondo, ¿cuál sería la solución? Es decir, obligar a la empresa o en fin que otorgue las garantías, que dé mantenimiento, no sé, ¿por dónde? ¿Cómo reemplazamos las unidades? Lo más importante es que se busque una solución pronta, que tengamos la posibilidad de que ese $1.000.000 no esté hoy en el tacho de la basura, sino que esté sirviendo a los quiteños, es decir, que contemos con camiones nuevos que estén en la capacidad de brindar un servicio de calidad a la ciudadanía. Una precisión, porque no me queda claro con la información que tengo, ¿no? Eh, el acuerdo del 2023 entre la EMACEO y el programa de Naciones Unidas dice aquí que fue por un valor de 5 millones ciento y pico en 7 pagos que fue hasta marzo de este año. Es decir, hubo otros rubros entonces. Sí, es un contrato de 5.400.000, se Ujú. hicieron varias adendas. Ok. Y dentro de ese contrato se compraron los camiones, los 6 camiones satélites, Mm. que son el motivo de De la esta. interpelación que yo Ujú. estoy realizando, pero también se compraron, por ejemplo, más de 1.000 contenedores de basura que Ok. se iban a distribuir en toda la ciudad de Quito, entre otros elementos. Entonces, hoy hemos fijado nuestro proceso de fiscalización y de investigación en los 6 camiones. Ok. Otro elemento será en su momento los contenedores, los más de 1.000 contenedores para la ciudad. Esperemos que no haya novedades en eso, que por lo menos allí, en fin, se estén utilizando como deben para lo que fueron adquiridos. Bueno, por ahora es todo. Gracias, Andrés Campaña, concejal de Quito, y el trabajo de Muchísimas gracias, querido Andrés. Un Al fuerte contrario, abrazo para usted y su audiencia. siempre importante la fiscalización para poder saber qué es lo que está sucediendo con la administración municipal de la capital de la República en este caso. 17:53, vamos a la pausa, amigos. Bien,
Entonces está ya nuestro primer invitado, por favor, ahí lo vemos en pantalla, qué gusto, es Gabriel Hidalgo, analista político, docente universitario, con quien queremos poner en contexto lo que ha ocurrido el día de hoy en Guayaquil. Voy a empezar con una de las frases del presidente Noboa, que bueno, en menos de 2 minutos es fácil coger las ideas, ¿no? Porque no es pues, un discurso muy elaborado ni muy novedoso, eso me permito comentar, porque vamos, que es coger los discursos de diferentes momentos y una repetición, pero no sé, capaz que da resultado. En todo caso, se preguntó él, ¿quieren estar del lado de los narcos y criminales o de la seguridad, de la paz y que no sé qué? Obviamente, la pregunta es como muy obvia, ¿no? Pero en todo caso, ¿esta dicotomía es real? Me pregunto, estamos frente a una corte, como dijo además el ministro Reinberg, que prefiere a los violadores antes que la seguridad. En fin, ¿cuál es tu primera reacción, Gabriel? Bienvenido. Hola Andrés, estoy encantado de compartir con ustedes. ¿Se me escucha bien? Solamente quiero asegurarme esto. Todo bien. Bueno, me parece que el problema es incluso, no solamente es estético ni formal, sino incluso conceptual. Es decir, lo que está detrás de todo esto es el modelo conceptual de comprensión de la política y del poder a través de la Constitución de Montecristi. O sea, el problema es la Constitución de Montecristi. El problema no es si Noboa algo o si la Corte algo. No. El problema es la Constitución. Y es una Constitución que fue elaborada para armonizar 2 elementos que son inconfrontables ni en la teoría ni en la práctica. Voy a ser muy breve con esto, solamente para colocar apropiadamente esta idea. En la década del 30 y del 40 del siglo XX hubo 2 grandes juristas que le dieron forma en el mundo, no solamente a la política y a las constituciones, sino a los tribunales constitucionales. En esto, los juristas me entenderán, son Carl Schmitt y Hans Kelsen. Quien gana la pelea conceptual es Hans Kelsen, ¿no? El que dice que el guardián auténtico de la Constitución e intérprete último de la Constitución es el Tribunal Constitucional y se crea el Tribunal de Viena. Es el que da forma a todos los tribunales constitucionales en el mundo, incluso el de Ecuador, décadas después, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es lo que dice Carl Schmitt? Consta en nuestra Constitución. El guardián auténtico de la Constitución, el titular natural de la voluntad popular por vía plebiscitaria y por tanto el garantista de la Constitución es el presidente. Y eso dice nuestra Constitución. ¿De qué forma dice nuestra Constitución? Bueno, tiene capacidades exorbitantes. El presidente en Ecuador tiene capacidades exorbitantes, extraordinarias. ¿Cuáles son estas? Disolver la Asamblea, ¿no? Nombrar autoridades de control, nombrar autoridades de justicia, ¿no? Entonces, si puede hacer estas cosas, es el hiperpresidente de la concepción de Schmitt. Entonces, los genios de la Constitución de Montecristi, los constituyentistas de la Constitución de Montecristi, pusieron ambos al mismo tiempo, colisionando. ¿Qué es lo que produce esto? Una Corte Constitucional, bueno, que va a defender sus facultades y un presidente que va a reclamar su poder, porque eso consta en la Constitución. Uh-huh. Y otra cosa quiero decir, además, para terminar esta parte de mi intervención, pues, y es que Noboa no es un presidente con una cierta pulsión autoritaria por su personalidad, por su carisma, por las elecciones. No, es la herencia política del Ecuador y la configuración institucional de esta Constitución la que lo obligan, la que lo empujan, la que configuran a cualquier liderazgo a convertirse en un hiperpresidente. ¿Qué es lo que tenemos en este momento? Entonces tenemos un presidente que sale a las calles a confrontar con la Constitución, porque necesita confrontarla, con el Tribunal Constitucional, quiero decir, y no solamente en 2 ocasiones, y se verán más ocasiones. Una vez hace un mes, otra vez actualmente, y en el futuro habrá otro tipo de confrontaciones, insisto, y es porque el marco institucional y constitucional permite esta confrontación innecesaria creada por los constituyentistas en la Asamblea Extraordinaria de 2008, y que esto funcionaría con Correa, porque era una constitución creada para Correa. Claro. Pero no funcionaría si es que el origen de todos los cargos mencionados tienen distinto Entonces, si el problema es la Constitución, el presidente tendría la opción de convocar a una asamblea constituyente para lograr ese cambio.
ha preferido no hacerlo porque es muy larga, porque es impredecible, por lo que fuese, y entonces busca caminos para allanar y finalmente lograr sus propósitos. Eso podría ser una estrategia política, pero en función de país, ¿es lo más conveniente? Ya, muy bien. Tu Reflexión. inferencia le pega al clavo. ¿Sí? Entonces, ¿para qué se hace todo esto? ¿Para qué se hace? Para convocar a una constituyente. ¿Por qué creo esto? Porque es lo que ha sucedido siempre, pues. Se cierran y se abren los ciclos políticos en el país con constituyentes. Y preguntar, qué preguntar, cómo preguntar y con qué finalidad es lo de menos. Lo que a mí me parece es que el presidente Noboa está tratando de trabar un conflicto de desgaste con la Corte y con las instituciones, especialmente las instituciones de justicia. Porque no se trata solamente de la Corte, se trata de la función judicial. Pensemos, es la Corte, es la Judicatura, es la Corte Nacional de Justicia, son los tribunales ordinarios. No es solamente la Corte Constitucional. Y ahí están. No me dejan gobernar. Necesitamos constituyente. Para poder salir de este laberinto institucional necesitamos una nueva configuración, y es lo que cuenta la historia. Pero la estrategia es desgastadora, es decir, ¿por qué no lo hizo antes o al inicio? En fin, convoquemos a la constituyente porque tal. No, estamos en este martirio de marchas y peleas, confrontaciones. O sea, de verdad, si eso es así, es realmente una estrategia un poco maléfica, maquiavélica. Ya, a ver, es cierto. Ahora, ¿puede convocar? Porque la siguiente pregunta es, ¿puede convocar a una constituyente? No se sabe todavía, pues, porque quien califica la idoneidad de la constituyente es la Corte Constitucional, pues. La Corte Constitucional le podría negar. Entonces, no es, digamos, una vía. El problema no es, y volvemos a Kelsen y Schmidt. El problema no es el órgano que intermedia las decisiones que se encuentran normadas por la Constitución. El problema es el origen político de estas necesidades. Y entramos en la interpretación de Schmidt. Entonces, el presidente se siente completamente legitimado porque su origen es plebiscitario, es lo que decía Carl Schmitt. ¿Ah? El origen de la autoridad, del poder presidencial es plebiscitaria, mientras que el origen del poder de la Corte Constitucional y de las instituciones es de origen normativo, técnico-normativo, como diría Kelsen. ¿Ya? Entonces, desde una perspectiva técnico-normativa, ¿puede? No, no puede. Okay. Entonces, por eso se entiende la guerra de desgaste, porque es una guerra política. La confrontación de desgaste es una confrontación política, con la finalidad de concentrar el poder para, tal vez en el futuro, no actualmente, ahorita no hay las condiciones para convocar una constituyente. Recordemos una última cosa, y es que el presidente Noboa, en muchos sentidos, se parece mucho al presidente Correa cuando recién empezaba. ¿Cómo hizo Correa para convocar a su constituyente? Pues se puso por encima del Congreso de entonces. Claro. ¿No? El Congreso de entonces tenía que calificar la idoneidad de la convocatoria. No iba a calificar, los destituyeron. Destituyeron a 70 de 100, más o menos así, o a 69 de 100, más o menos era así. Destituyeron de golpe. Sí. Ya. Se puso por encima y convocó a su constituyente. Bueno, habrá que ver qué es lo que sucede, pero todo indica que algunos de estos mecanismos de acumulación de poder son los mismos. Ahora, la actitud o el discurso es duro el que maneja el presidente Noboa cuando él pregunta, voy a repetir lo que dije al inicio, ¿quieren estar del lado de los violadores, de los narcotraficantes, de los criminales? Nosotros no podemos permitir eso. O sea, les está diciendo en la cara a los jueces que están vinculados directamente con el crimen organizado. O sea, a mí no me parece poca cosa. Es decir, ¿cómo entender que haya semejante diatriba tan fuerte, ¿no? ¿Y qué nos puede deparar después de este tipo de cosas? ¿Qué más se puede decir? Ya, esto es un estilo de liderazgo que empieza a imponerse en el mundo. ¿En qué se distingue entonces Noboa del presidente Correa? Que es un liderazgo posideológico. El liderazgo de Correa se situó en la izquierda. En la estética, en los conceptos, las categorías y los procedimientos de la izquierda clásica. Es por lo cual
el movimiento de Correa se está extinguiendo, porque eso ha perdido fuerza. ¿Qué es lo que gana fuerza en el mundo? Los líderes posideológicos. ¿Sí? Liderazgos que no se sitúan en ningún punto del espectro de las ideologías, aunque están situados. Porque el presidente Noboa es un presidente conservador, pero es posideológico, es decir, no utiliza las categorías. ¿Qué sí utiliza entonces del pasado? ¿En qué sí se parece? En la fractura. Nosotros somos los buenos, ustedes son los malos. Nosotros estamos con el pueblo, ustedes están con los narcos. Nosotros queremos gobernar, ustedes nos interrumpen. Esa fractura es una fractura populista. Eso está plenamente estudiado. O sea, la literatura es abundante en ese sentido. El populismo es la fractura comunicacional y estratégica para buscar causas de acumulación del poder y tras conseguir ese poder, conservarlo. ¿Qué es lo que hizo Correa? ¿No es cierto? Entonces, Noboa está haciendo una cosa parecida. ¿Quién más está haciendo eso desde una perspectiva posideológica? Ya no es izquierdista. No. Desde una perspectiva posideológica. Bukele, lo mismo. Igualito. ¿Quién ha hecho esto en otras partes? Duterte, el expresidente de Filipinas. Víctor Orbán. Erdogan en Turquía. Upa. Entonces, vamos a ver. Fujimori. Carlos Menem. Estoy dando ejemplos de liderazgos en el mundo que han ocupado esto desde la perspectiva de la derecha y que son liderazgos posideológicos, que no se reconocen como conservadores, pero actúan desde ese punto del espectro de las ideologías. Ahora, ¿cuál es tu lectura de la marcha ahora en Guayaquil? Primero fue acá en Quito, caminaron hacia la corte, qué sé yo. Ahora, ¿qué pretende reafirmar o afianzar? Finalmente es un lugar propicio, siendo él de esa ciudad, me imagino tratar de ganar espacio, porque vaya, ahí estaba tradicionalmente el socialcristianismo y también el correísmo, ¿no? Bueno, hay que ver qué es lo que puede hacer a partir de eso. Porque hacer esto para alguien que tiene el poder de la administración es dar una orden. Porque, y esto está reportado ampliamente por la prensa y por los medios de comunicación, quienes asistieron son funcionarios, mayoritariamente del lugar de donde se produce la marcha, más funcionarios de otras partes del país. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Quiere decir que el presidente Noboa puede dar la orden, como ya han dado esta orden otros presidentes, especialmente, por ejemplo, Correa armaba contramarchas, tú recordarás bien, contramarchas. Llenaban la plaza de la Independencia aquí en el centro de Quito, o llenaban cualquier plaza en el país y hacían ferias ciudadanas y cosas. Y eso estaba compuesto por funcionarios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el presidente Noboa puede dar la orden, y esa orden es acatada para que estas marchas se produzcan con funcionarios. Ya. La pregunta es, entonces, este despliegue que es logístico, administrativo y funcionarial, no es otra cosa, no es espontáneo, no es la gente, no son ni siquiera los militantes de su partido, son militantes con cargo público. ¿Puede entonces esto convertirlo en una campaña política? O sea, este mismo despliegue puede estar presente en distintos puntos del país generando campaña y contenidos de comunicación, una campaña política. Eso es diferente. De momento, lo único que hay es un despliegue funcionarial ordenado por el titular de la administración. También mencionaba, es que esta es la batalla final, es decir, ese tipo de expresiones, ¿no? De guerra, de lucha, de todos unidos contra estos malos, ¿no? Y por lo tanto, ponerlo como batalla, insisto, que me parece podría hacer una suerte de confrontación impredecible en cuanto a consecuencias. Nunca se sabe, la gente espontánea, de pronto convencida, puede tener alguna actitud de agresión de pronto, ¿no? Por eso me parece un poco grave que se utilice esta beligerancia en el discurso. Bueno, en ese sentido, está siguiendo la misma ruta trazada por los estilos de liderazgo tradicionales en el Ecuador. Okay. Es decir, esto no es una novedad en Ecuador. O sea, se puede mirar estos destellos tanto en el gobierno conservador de García Moreno como en el gobierno liberal de Eloy Alfaro. Se puede mirar en gobiernos más contemporáneos, como en el gobierno de Velasco Ibarra, ¿cierto? Y luego en el de Correa,
Caramba. Entonces, esto no es una novedad. Comprendo. No es una novedad. De tal manera que no toma por sorpresa a nadie aquí que suceda esto. Eso no es nuevo. El nuevo Ecuador, en ese sentido, no es nuevo. Es lo mismo de siempre. Entonces, habrá que ver lo que es capaz de producir este tipo de estrategia política. A mí me parece que muy poco. Yo sostengo que muy poco, porque sacar un grupo de funcionarios, aunque fueran miles, a las calles a marchar a favor del gobierno, ya lo han hecho otros gobiernos. Y si eso no está en capacidad de poder convertir en productos electorales, habrá fracasado. Con lo cual, yo diría que la pulsión autoritaria del presidente Noboa, porque si dice una pulsión, podría convertirse en deriva autoritaria, es apenas una pulsión. Ojalá que no se materialice, pues si no tendríamos, digamos, esto que se llamaba el poscorreísmo, el correísmo sin Correa. El correísmo sin Correa sería el presidente Noboa, porque tendríamos funcionarios, instituciones, procedimientos, constitución, todo correísta, pero con otro titular del poder. ¿Qué entonces, en qué lo convierte al presidente Noboa? En el ejecutor testamentario de la configuración política impuesta por Correa con su constitución, con sus recursos humanos, es decir, con su aparato funcionarial, y con su régimen de instituciones. O sea, tendríamos exactamente lo mismo, un ejecutor testamentario. Okay. Que es entonces el desafío del presidente Noboa, convertirse en un estadista. Es decir, levantar la bandera de la democracia y entender que eso que le llevó al fracaso al gobierno de Correa puede llevar al fracaso también. Finalmente, ¿podría servirle la marcha a Noboa en el sentido de fortalecer su imagen al cabo de los 100 días de esta nueva administración? Es decir, hacer una suerte de tomar el pulso político o demostrar esa fuerza, aunque todos sabemos que efectivamente es el perfil de la gente que participó ahí, es el que tú mencionabas, pero visualmente él podría catapultar, digamos, una fuerza política. No. La nueva política no tiene este tipo de cosas. Lo que hacía interesante al presidente Noboa es ser nuevo. Y ya no es nuevo. Esto ya lo han hecho otros. Entonces, otra vez la política de siempre, otra vez las marchas, otra vez los insultos, otra vez la confrontación. No, esto lo debilita. ¿Por qué funcionaba con Correa? Porque él presentaba resultados de comunicación y de obra, de redistribución del ingreso. Otra cosa es que esa obra pública ya ha sido construida con propósitos clientelares y para engordar los bolsillos de los clientes del proyecto político. Es otra cosa. Claro. Pero inauguraba obras. ¿Qué inaugura el presidente Noboa? ¿Qué le cuenta a la gente? Porque la gente no se ilusiona y se esperanza viendo videos de marchas multitudinarias con un presidente que habla 2 minutos y que confronta y que fractura. No, eso no llena de esperanza, eso no llena de ilusión, como sí llenó de esperanza y ilusión cuando se veía a un muchacho tan fluido, tan sobrio, tan estadista, tratando de hacerse cargo del desastre que dejaron los correístas. Muchas gracias a nuestro invitado por estas reflexiones y poner en contexto lo que significó la marcha de Guayaquil el día de hoy. Más adelante hablaremos de la marcha que está ocurriendo en este momento en Quito. Gracias a Gabriel Hidalgo Andrade, analista político, docente universitario. Que tengas buena tarde. Encantado, Andrés. Un abrazo para ustedes. Hasta pronto. Igualmente, gracias. Por ahora es todo, amigas, amigos, 18:27 de la noche. Es tiempo de despedir, pero recuerden, me encanta lo que hago, disfruto interactuar con ustedes. Si quieren encontrarme, aquí estoy y estaré comprometido con el periodismo, con las ideas, con los afectos. Un apapacho, los espero siempre. Chao, chao.